Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Este es un especial porque nos encontramos en el Patio de las Camelias, en el Palacio de la Moneda. La ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, ha accedido a conversar con nosotros. Ministra, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Francisco? Encantada de estar acá, pensando que por fin esto se va a ver en nuestras regiones y salir de la región metropolitana. Así que es como un viaje a regiones. Muchas gracias por conversar con las regiones. Ministra, antes de comenzar, me gustaría que nos cuente sobre usted, para que la gente de regiones la conozca. Muy bien. Bueno, mi nombre es Ana Lía Uriarte, soy de profesión abogada, soy mamá de 3 hijos bien grandes ya, y soy abuela de 3 nietos, y tengo una pareja hace ya bastantes años, y no puedo dejar de mencionarlas. Tengo mis mascotas, tengo 3 perros y una gata. Hasta hace poco eran 4, pero uno falleció hace 2 semanas atrás. Así que, bueno, esa soy yo sustantivamente, no muy glamorosa. ¿Cuál es su relación con las regiones? Tengo la relación que me ha tocado a propósito. Yo he trabajado desde que me recibí de abogada en el servicio público. Entonces, a propósito de eso, siendo yo nacida acá en Santiago, he tenido la fortuna de tener que viajar mucho por nuestro país a propósito de cuestiones laborales. Y bueno, soy, creo yo, una enamorada de mi país, como debemos ser todos los que vivimos acá y que hemos sido criados y formados en esta tierra. Entonces, a propósito de las regiones, me encanta cuando tengo que ir a regiones porque en verdad logro palpar ese ritmo distinto, ese ánimo distinto al que se ve acá en la capital, que es muy acelerado, es de verdad como todo muy inmediato. En cambio, cuando voy a regiones, a veces a ciudades grandes, pero de todas maneras está ese dejo de vida que uno dice, sí, esto puede ser que después de almuerzo o en la noche al volver del trabajo sea más tranquilo que lo que es acá en la capital. Usted lleva algunos meses como secretaria general de la Presidencia. ¿Cómo han sido estos primeros meses? Han sido, me imagino, movidos. O sea, llevo concretamente 1 mes y 1 día. Y en verdad una agenda súper intensa porque, bueno, no todo el mundo conoce lo que es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, así que para contarle a quienes nos están viendo, este es el ministerio encargado fundamentalmente de la relación entre el Poder Ejecutivo, es decir, entre el presidente, sus ministros, toda la administración, con nuestro Congreso Nacional, con todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y nosotros llevamos allá proyectos de ley. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras tienen también sus propios proyectos de ley y nosotros vamos haciendo ese enlace de lo que luego se van a convertir en las leyes de la República. Antes de eso, los proyectos de ley. Ya entrando en materia de contingencia, a fines de septiembre el presidente Boric presentó el presupuesto 2023 que tiene 3 pilares: seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. ¿De qué manera van a estar consideradas las regiones en este nuevo presupuesto? Este primer presupuesto del presidente Boric, este año lo hemos vivido con el presupuesto que dejó el gobierno anterior. Este presupuesto es muy, muy importante porque además de los 3 ejes que señala usted, Francisco, que son claves, porque sabemos que la delincuencia es una preocupación que cruza el país completo. Sabemos que la situación económica que se ve complicada porque estamos viviendo en el mundo una situación económica y nosotros no estamos exentos de eso, tiene un pilar ahí muy fuerte con reinversión, generación de empleo, y el otro de seguridad social, de protección directa a las personas, son en conjunto lo que abarca las preocupaciones, es decir, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado por una parte, y lo otro, la situación económica. Las personas que nos ven van al supermercado y todas comentarán, antes compraba con X plata una cantidad de cosas, ahora con la misma plata compro menos.
Entonces, conscientes de eso, este presupuesto tiene esos 3 ejes. Y es un presupuesto que está considerado para el país en su conjunto. Es decir, no hay una priorización, por ejemplo, del centro político del país, que viene a ser la región metropolitana, sino que está pensado como un presupuesto de distribución nacional, completa. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, del pilar de la seguridad social, el apoyo a las personas, y hablamos de pensiones, y hay 2,5 billones de pesos, billones, no millones, billones, miles de billones, estamos hablando de 2,5, o sea, 2.500.000 personas, chilenas y chilenos, que van a recibir la pensión garantizada universal, y esos 2,5 millones de personas son el 90% de las personas mayores de 65 años que tienen este derecho a pensión. Entonces, cuando decimos 2.500.000 personas o chilenos y chilenas que van a recibir esta pensión, son los de todo Chile, desde Viviri hasta Aysén, en la región de Aysén, o sea, todos, absolutamente todos. En materia económica, por ejemplo, considerando que el país ha tenido que sufrir una crisis económica, inflación, la pandemia y los impactos de la guerra en Europa, ¿cómo se pretende reactivar la economía? Sí, este presupuesto contempla un incremento muy grande para inversión pública, porque sabemos que la inversión pública genera trabajo. Por ejemplo, si vamos a hacer un puente, si vamos a hacer caminos, si vamos a hacer grandes construcciones, eso significa mano de obra, trabajo. Entonces hay un presupuesto muy, muy grande, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, para reactivar la economía generando trabajo. Porque yo creo que nos pasa a todas las personas, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando lo viven de la misma manera. Uno no está esperando que le regalen cosas, lo que uno está esperando es poder tener trabajo para poder atender las necesidades propias y la de su entorno. Entonces, ese es el foco, reactivar para generar empleo y poder capear esta ola de situación económica complicada. ¿Cuánto empleo se estima que se puede crear? 200.000. Y ya hablando de las pymes, por ejemplo, que han sido tan golpeadas por la pandemia, ¿cómo se van a ayudar a los emprendedores? Para los emprendedores y emprendedoras se contempla en el presupuesto distintas formas de apoyo, y por eso llamo a todas las personas que nos estén escuchando y que tengan su emprendimiento, que en sus regiones se acerquen a Cercotec, se acerquen a la Seremía de Economía, y los van a orientar para poder acceder a subsidios, beneficios, fondos de garantía de préstamos en la banca, porque ocurre muchas veces que las personas no están formalmente se dice bancarizadas, es decir, formalmente incorporadas como clientes a un banco. En ese caso, el Estado va a ir en apoyo de esas personas no bancarizadas para prestarles una garantía, de manera que el banco efectivamente acceda a un crédito que pidan. Por ejemplo, si quiere empezar un emprendimiento, invento de cuestiones de macramé, de costura, tantas actividades de flores, tantas actividades que inventa nuestra gente, producción artesanal de miel, por ejemplo, qué sé yo, puede ir al banco y pedir un préstamo de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos como un capital inicial y contar con el aval del Estado. Así no tiene que empezar a pedirle favores a los conocidos sírveme de aval, que ya nadie quiere naturalmente ser aval en una situación crítica. Entonces ahí va a estar ese presupuesto, este primer presupuesto del gobierno del presidente Boric, para justamente pegar esa apalancadita que tantas veces se necesita. Usted mencionaba el plan de infraestructura, que también lo mencionó el presidente Boric, y anunciaron la creación de puentes, carreteras. ¿Se tiene algún proyecto considerado para regiones? Sí, de hecho están todas orientadas a regiones, todas las inversiones están orientadas a regiones, y eso significa que van a haber
estos 200.000 empleos que se van a crear van a estar orientados fundamentalmente o distribuidos a través de todo nuestro territorio. Así que las personas que vivan en Biobío, en la región de O'Higgins, qué sé yo, van a tener buenas noticias en cuanto a implementación de estas obras que va a significar el acceder a trabajo, que es lo que más se quiere. ¿Se le van a dar más atribuciones y recursos a los gobiernos regionales? Este es un punto bien importante porque yo creo que como país estamos viviendo esta transformación desde el antiguo intendente a este nuevo gobernador elegido por todos, que además convive con un delegado presidencial. El gobernador y las gobernadoras están teniendo un presupuesto reforzado, de manera que con la ayuda de sus consejeros regionales van a tener una cantidad importante de recursos para poder invertir en planes y proyectos y programas dentro de las regiones, en lo cual se complementa además con el incremento de recursos que también vamos a tener en municipalidades. Entonces va a haber como un círculo, digamos, que va a permitir mejores servicios para la comunidad. Yo creo que son buenas noticias en tiempos de, comillas, vacas flacas, son buenas noticias y lo que más les pedimos es que se acerquen a las delegaciones, se acerquen a sus gobernaciones y así y por supuesto a sus municipios, que nosotros decimos la puerta de entrada al Estado. Para nosotros son muy importantes los municipios y averigüen en la situación en que estoy, en la contingencia que estoy viviendo, qué tipo de soporte, de aporte puedo recibir por parte del Estado a propósito de este nuevo presupuesto. Todo esto, por supuesto, estamos hablando a contar del 1 de enero del 2023, porque en este instante que estamos conversando, el presupuesto está en el Congreso Nacional para ser aprobado por nuestros parlamentarios. ¿Cómo ha sido la relación del gobierno durante estos meses con los gobernadores regionales? Nosotros mantenemos una relación muy respetuosa y muy, diría yo, de buscar el mejor encuentro posible con nuestros gobernadores, porque nosotros entendemos una cuestión que para nosotros es sagrada. Los gobernadores fueron elegidos por nuestra gente, fueron elegidos por el pueblo. En consecuencia, el gobernador no es solo la persona del gobernador o gobernadora, él representa a miles de personas que están detrás de él y nosotros entendemos ese cargo como una cuestión que implica relacionarse con miles de nuestros compatriotas. Por lo tanto, tenemos una relación que buscamos sea lo más cercana y que sea además lo más respetuosa y considerada hacia ellos, porque son una autoridad, la primera autoridad en su región. Así que tratamos de tener mucho cuidado, mucha delicadeza con ellos, y siempre estamos insistiendo a nuestros delegados que busquen la mejor relación también con los gobernadores. ¿Va a seguir existiendo la figura del delegado presidencial? Todavía existe la figura del delegado presidencial porque, como le decía, esto es un cambio muy importante en la lógica que hemos vivido la autoridad regional. Entonces, surge este gobernador que es representante del pueblo, ha sido elegido democráticamente, pero es un gobernador que se está instalando, quiere instalarse, está teniendo cada vez más recursos para eso, pero decir, instale ese gobernador y empieza a operar, no es una cuestión automática. Entonces, por un tema de responsabilidad, digamos, que tenemos desde el Poder Ejecutivo, el presidente, sus ministros, etcétera, hay que hacer una transición y la manera de apoyar al gobernador es mantener todavía esta figura del delegado que recibe instrucciones precisas desde el gobierno para operar en la región junto con todos los Ceremi. Pero este es un modelo que va transitando, así que todavía existen, pero es un modelo en desarrollo. Ministra, vamos a hacer la primera pausa, pero ya volvemos con más de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. No se vayan. Paula creció en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión. Pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy, Paula
Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Volvemos para contarles sobre un buen negocio para todos los que habitamos el país. Comprar en el comercio formal, porque el IVA que pagamos en cada una de las compras que realizamos en estos negocios se transforma en beneficios para nosotros y nuestras familias. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso esos emprendimientos que nacieron en pandemia, se formalizaron y siguieron creciendo, porque comprar en el comercio establecido permite contar con los recursos que el país necesita. Desde hace 3 años, cada día es un nuevo viaje. No importan la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Quién no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022. 4 y 5 de noviembre y todos los días. Volvemos para contarles sobre un buen negocio para todos los que habitamos el país. Comprar en el comercio formal, porque el IVA que pagamos en cada una de las compras que realizamos en estos negocios se transforma en beneficios para nosotros y nuestras familias. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso esos emprendimientos que nacieron en pandemia, se formalizaron y siguieron creciendo, porque comprar en el comercio establecido permite contar con los recursos que el país necesita. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo. Estamos conversando con Ana Olía Uriarte, ministra secretaria general de la Presidencia. La quiero llevar a seguridad. Han habido varios problemas en el norte, está la migración desbordada, en la zona centro hay violencia estudiantil y en el sur hay atentados prácticamente todos los días. ¿Qué se va a hacer en materia de seguridad? Bueno, nosotros estamos realmente muy orientados a enfrentar el tema de la seguridad porque nuestro país ha vivido un proceso muy complejo que les ha tocado a otros países también, no somos los únicos, pero crimen organizado, o sea, verdaderas empresas criminales, no es una cosa espontánea, juntémonos, no. Son empresas que operan con una estructura, es como que tuvieran un jefe, gerente, después operadores. Esto es el crimen organizado, narcotráfico y delincuencia común. Y esto está presente en todo nuestro país y, como dice usted, se suman otros fenómenos que complejizan esta situación que ya de por sí es tremendamente grave. Entonces, este presupuesto este primer presupuesto del presidente Boric contempla un incremento de 4,4%, que son miles de millones de pesos exclusivamente para seguridad, porque hay que reforzar las policías, carabineros y la PDI. Hay que reforzar el equipamiento de las policías. Esto significa desde reponer lo que ya está obsoleto hasta incorporar nuevas formas de vigilancia, como cámaras, por ejemplo, hay más de 10.000 cámaras, voy a chequear el número, ¿sabe? Porque después uno se equivoca y dice, oiga, pero ¿cómo dijo si era tanto? Así que vamos a ver la camarita en particular. Claro, televigilancia móvil a 14 regiones del país a través de la operación de 1.000 cámaras a nivel nacional y hay pórticos y además una cuestión bien importante también. Quienes nos escuchan saben que esos espacios que quedan como en la oscuridad, que a veces están detrás de un sitio eriazo, oscuros, donde se acumula mugre, basura, qué sé yo, son a veces esas guaridas perfectas para la delincuencia. Entonces también va a haber un programa muy lindo, creo yo, que es mejoramiento de barrios, mejoramiento de infraestructura, luminaria, etcétera, y también canalización de recursos a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que depende del Ministerio del Interior, porque todo el tema de seguridad está radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que está a cargo de la ministra Carolina Toá.
Y a través de esa subsecretaría del delito se traspasan muchos recursos a los municipios para seguridad, que incluye, entre otras cosas, una cuestión bien importante que es programa para poder acompañar a nuestros jóvenes de manera de generar espacios distintos a el atractivo de la delincuencia, porque estos delincuentes lo que hacen es tratar de seducir a los chicos, chicas, con plata fácil, etcétera, y eso creemos que es como un veneno corrosivo en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que ir a tratar de rescatar a nuestros jóvenes para que no caigan en este mundo tan horroroso, porque estar adentro del mundo de la criminalidad para un joven que viene de su casa, qué sé yo, también es una cosa tremenda. Hace muy poco conversamos con Jorge Díaz, gobernador de Arica Parinacota, y nos contaba que el crimen organizado allá prolifera e incluso muchas veces opera desde las cárceles. Exacto. ¿Cómo se puede controlar un tipo de crimen que no estamos acostumbrados aquí en Chile? Claro, exactamente. Bueno, todo este proyecto de recursos tan grande que va a seguridad justamente persigue modernizarse en términos de tecnología que permita ayudar a combatir este crimen que se da en todas partes, como dice usted, Francisco. Es tan impresionante que las cárceles se estén convirtiendo en verdaderos centros, ¿no? Donde se ha detectado comisión de delitos. Ya no es solo el teléfono celular, que hacen estafas por celular, sino que hay agresiones adentro de la cárcel de distinta envergadura. Han habido amenazas también. Amenazas, no, muy, muy tremendo. Entonces hay toda una incorporación de tecnología para poder controlar esto. Porque ahí ¿por qué es tan importante, y hago hincapié en el tema del equipamiento? Porque es indudable que no podemos tener un carabinero o un PDI por cada persona para protegerlo, ni tampoco un gendarme por preso para estar cuidando las cárceles. Entonces, con las personas que disponemos, tenemos que ser capaces de apuntar al combate de la delincuencia, y para eso tenemos que dotarlos de buena información que nos pueden proveer estas cámaras, grabaciones, etcétera. Y todo esto con la ayuda además de Investigaciones de Chile, que tiene a cargo las investigaciones con la Fiscalía. Entonces se está trabajando también en este círculo, digamos, donde todos los que tienen responsabilidad tengan las capacidades operativas para ir como tenazas, así apretando a este crimen organizado, a este narcotráfico y a la delincuencia común que uno ve no trepida en hacerle daño a un adulto mayor, a una señora, a jóvenes. O sea, no tienen límites, digamos, en su... Y eso para nosotros como cultura de nuestro país es nuevo, porque nuestros delincuentes de antes iban por el robo, por el botín, digamos, no claro, pero no iban a agredir a la gente. Nadie decía, me pegaron un lanzazo, pero no, además no se iba usted con un golpe en la cabeza, qué sé yo. Estas son figuras nuevas, distintas, lamentablemente. ¿Se ha considerado establecer estado de emergencia en la macrozona norte? Mire, el punto es que nosotros tenemos un estado de excepción constitucional en la macrozona sur, porque el fenómeno que ahí se da tiene ciertas particularidades. Se cortan carreteras, se trata de interrumpir el suministro a las personas, quedan las camionetas, las ambulancias sin poder circular, etcétera. Por eso tenemos un estado de emergencia en la macrozona sur. En la macrozona norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, estamos hablando de delincuencia pura y dura que no busca dejar sin servicios básicos a la población, no busca dejarlos sin alimentos, sino que pretende delinquir. Entonces, por eso estos recursos tan importantes para esas tres regiones en combate a la delincuencia con las herramientas que tiene el Estado de Derecho, pero muy, muy intensivamente, porque ahí nosotros entendemos lo que pasa con la ciudadanía. Es una ciudadanía que está viviendo una situación que antes no vivió, de inseguridad, miedo, con un escenario muy complejo. Así que vamos a ir con todas las herramientas del Estado
y con esta lógica de que operen muy coordinadamente, de manera de hacer esto que yo llamo así coloquialmente esta tenaza, ¿no? Que los apriete hasta capturarlo. En el Biobío y la Araucanía actualmente hay estado de emergencia, pero parlamentarios y los forestales piden que deje de ser acotado porque dicen que los atentados ocurren en las vías internas. ¿Qué va a pasar con eso? No, cuando asumió la ministra Toá, o sea, hace un mes, en la primera renovación que tuvo de estado de emergencia, se cambió el decreto precisamente para hacerlo aplicable tanto para el resguardo de los bienes, las carreteras, etcétera, como también la seguridad de las personas. Así que hay un abanico de protección que es completo. Así que ya no tiene la significación que tuvo antes. ¿De qué se trata el plan Buen Vivir? Mire, perdón, qué bueno que me lo pregunta porque precisamente estamos preparando con Víctor Ramos, que es el encargado ejecutivo de este plan Buen Vivir, trasladarnos a Temuco concretamente en unos días más para hacer una gran conversación con todos los involucrados para buscar formalizar aún más el plan Buen Vivir. El plan Buen Vivir es un plan que tiene lo que yo podría denominar pilares o ejes. Uno primero se trata de cómo llevar a estas zonas que están bajo estado de excepción, con todos los problemas de seguridad asociados, llevar más Estado, es decir, más inversión pública, mejorar caminos, soluciones sanitarias en la Araucanía, particularmente también en la región del Biobío, pero en la Araucanía muy fuertemente hay problema de acceso al agua potable, alcantarillado, etcétera. Llegar con eso, llegar con más apoyo tanto en lo de salud, tanto en lo de educación, para ir nivelando hacia arriba esas zonas, porque además estamos hablando de zonas con mucha pobreza. De los índices más altos de pobreza en Chile están en esas dos regiones, en las comunas afectadas. Entonces, este plan Buen Vivir va a eso, más Estado, nivelar hacia arriba, cuidar a nuestra gente, que tenga un mejor vivir, por eso el nombre. Recuperar espacios públicos. Pero recuperar espacios públicos, poder transitar por la carretera sin tener miedo que se corte la carretera, por eso la seguridad. Entonces, es un plan que es bien integral en ese sentido, porque además, la situación de la Araucanía, se habla mucho del conflicto mapuche y a veces se tiende a identificar la delincuencia con el conflicto mapuche. Y nosotros queremos hacer un corte como blindar completamente a la comunidad mapuche que tiene reivindicaciones de tierra, que quiere vivir mejor, pero que no está trabajando ni con el narcotráfico, ni con el crimen organizado, y que son personas que están esperando una respuesta del Estado de Chile. Queremos ir hacia ello, y por eso que Víctor Ramos, el encargado, está generando diálogos con el mundo mapuche. Y son diálogos que yo siempre explico, los estamos haciendo cuidadosamente en los tiempos y formas del pueblo mapuche, no de los chilenos. Porque nosotros, si nos tenemos que juntar a conversar, yo te digo, Francisco, nos juntamos hoy día a las 5 de la tarde y vemos el tema. Allá no funciona así. No se trata de, citamos a los loncos el sábado a las 3 de la tarde. No, esto no es así. Funciona de otra manera. Primero nos relacionamos con el huerquén, enviamos un mensaje al lonco, el huerquén lleva el mensaje al lonco, el lonco toma su tiempo, se reúne con las comunidades, vuelve al huerquén con un mensaje. O sea, se construye una relación que además tiene las particularidades del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, sus acuerdos no los escritura, porque es el valor de la palabra lo que marca el compromiso. Entonces, estamos haciendo esos diálogos pensando en llegar a un parlamento mapuche, pero con toda la legitimidad, con toda la fuerza de haber alcanzado al mundo mapuche. Y nosotros estamos conversando, pero estamos conversando con una parte del mundo mapuche, nos falta todavía. Pero eso es el plan Buen Vivir, llegar con más Estado, nivelar hacia arriba,
conversaciones con el mundo mapuche, los alcaldes, el delegado y el gobernador respectivo, y por supuesto con la visión de la seguridad que está implementando el Ministerio del Interior. Ya hablando de seguridad social, ¿van a continuar entregándose los aportes que actualmente entrega el gobierno como IFE laboral, el subsidio protege? Se va a mantener en los recursos proyectados, se va a mantener el IFE laboral y nos interesa que las personas tengan la mayor protección en tiempo en que puede haber una complicación en el marco económico, de manera que va a seguir vigente y tenemos, bueno, como le decía, desde las pensiones hasta el ingreso mínimo garantizado, está prevista si usted está trabajando y le pagan menos que el ingreso mínimo garantizado, el Estado le cubre la diferencia, eso sigue con toda fuerza, porque el ingreso mínimo garantizado es una política de Estado permanente, así que pueden tener total tranquilidad que desde el punto de vista del acompañamiento vamos a seguir con todas esas acciones y medidas. ¿Se va a crear algún otro fondo o se tiene contemplado en algún momento llegar a algún otro retiro de los fondos de pensiones? No, la verdad no, porque, y esto es bien importante explicarlo, nosotros entendemos que cada uno de nosotros tiene su cuenta de capitalización individual. Las personas que tenían más necesidad, aquellas personas que tienen más emergencias económicas y que tienen mayor vulnerabilidad económica, ya sacaron sus fondos con los 4 retiros, 5 retiros, no me acuerdo, que han habido. Hoy día, quienes podrían sacar fondos de la cuenta de capitalización individual son las personas que aún tienen un remanente en la cuenta de capitalización individual y que son las personas que tienen otros instrumentos para defenderse de las contingencias económicas. Entonces, no está contemplado eso porque estamos justamente para aliviar la situación económica, porque esas personas no van a tener, ya no les queda cuenta de capitalización individual, vamos con toda esta batería de instrumentos para que puedan acceder a ellas. Ministra, se nos está acabando el tiempo, pero al final le quiero preguntar sobre copago cero. 15 millones de personas actualmente no tienen que pagar ni uno en salud. Eso, yo creo que esa es una muy buena noticia de este año para todas las señoras, los caballeros que nos están escuchando, los jóvenes. Todas las personas que estén en FONASA, en cualquier tramo, todas, no van a tener que pagar absolutamente nada en la atención en la red pública, en ninguna atención, operación, tratamientos, programas de tratamiento, remedios, intervenciones, lo que sea, 0 pesos. Entonces, si usted, por ejemplo, estaba siendo atendido en la red pública y está en un tratamiento que por la letra que se encontraba en la C o en la D en FONASA tenía que pagar 200.000 pesos mensuales, ya paga 0, absolutamente nada. O sea, usted de FONASA ingresa a un hospital público, a algún establecimiento de la red pública, vaya sin la billetera porque no la va a necesitar. Llega el carnet, sí. Anneli Uriarte, le quiero agradecer nuevamente por invitarnos aquí a su oficina. Muchas gracias a usted. Un saludo para todas y todos quienes nos escuchan en regiones. Estamos súper comprometidos con la descentralización, así que seguimos adelante. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos vemos la próxima semana. Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.